Muy bien, les voy a explicar bien el problema número 9, ¿sí? Con más calma. Mira, eh, he visto que este ángulo vale 40, ¿no es cierto? Ya. El ángulo que está en la parte superior es X. Ya, lo voy a poner otra vez. Lo voy a poner otra vez. Este ángulo es X. Y por tratarse de un rectángulo, este ángulo que está acá es 90 grados. Siempre, ¿ya? Siempre, siempre. Entonces, si te das cuenta, el ángulo X y el ángulo de 40 grados son ángulos agudos. Tú sabes que dos ángulos agudos en un triángulo rectángulo se van a sumar y eso a qué se va a igualar? A 90, ¿sí o no? Entonces digo que x más 40 es igual a 90. Donde el 40 va a pasar a restar. 90 menos 40, 50. Que sería la respuesta a mi problema. Muy bien, continuamos con la número 10. Me dice, calcula la medida de P de A. Ya, vamos a encontrar esa medida. Eh, vamos a encontrar esa medida. Para eso vamos a usar la regla. Mira, P, P está aquí, D está aquí y A está por aquí, ¿no es cierto? Ah, entonces, ¿qué me está pidiendo, profesor? Me está pidiendo la medida de este ángulo, mira. La medida de este ángulo de ahí, ¿sí? Ya. Pero si nos damos cuenta en ese problema, te das cuenta que D, C, P es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Ya, como es un triángulo rectángulo y el ángulo recto está aquí, y él vale 54, ¿cuánto tiene que ser este ángulo para que la suma con 54 sea 90? Ah, le llamo teta nada más, y planteo mi ecuación, ¿no es cierto? Teta más 54 es igual a 90. ¿Por qué lo igual a 90? Por tratarse de un triángulo rectángulo, donde teta es igual a 90 menos 54, y eso me da 30 y 36. Ah, ya. Ahora, como A, B, C, D es un cuadrado, alumnos, ese es un cuadrado, por propiedad, este ángulo que está aquí es 90 grados, ¿sí o no? O sea, es un ángulo recto. Si es un ángulo recto, entonces ese ángulo que está ahí vale 90, ¿no es cierto? Vale 90. Entonces ya tengo la medida del ángulo PDA, ¿sí? La medida del ángulo PDA es igual a teta más 90. Ah, ya, es igual a teta más 90 grados. Donde la medida del ángulo PDA es, teta ya lo conocemos, es 36. 36 más 90 me da 120, 126. Y eso sería la respuesta. En el número 11, alumnos, mira, es un romboide. Vamos a ver acá la propiedad del romboide. ¿Te acuerdas que los ángulos opuestos son iguales? Si él es teta, el que está por aquí también es teta, su opuesto. Ya, aquí va a pasar algo similar. Observa, si este ángulo de aquí es 50, su opuesto sería el, ¿no es cierto? Ese ángulo. Entonces ese ángulo también tiene que ser 50. Ya, pero además de eso, aquí veo un ángulo de 90, ¿sí o no? Un ángulo de 90 grados. Ah, profesor, eso de ahí vale 90. Ya, ¿qué más? Y veo un ángulo X. Ahora, alumnos, todo este ángulo de aquí es un ángulo llano, ¿no es cierto? Es un ángulo llano. Y un ángulo llano tiene una equivalencia, que es igual a 180. ¿Qué quiere decir? Que voy a sumar los tres ángulos que ves ahí y lo voy a igualar a 180. Sumemos. X más 90 más 50 más 50 es igual a 180. ¿Ok? Muy bien. X más 90 más 50 me da 140. Es igual a 180. Donde el 140 va a pasar a restar. 180 menos 140 me da 40. Bien, alumnos. Ese es el ángulo X. En la número 13 dice calcula OB. Ya, primero tengo que ubicarlo al lado OB. A ver, me está pidiendo B y OB está por aquí, ¿no es cierto? O está acá y B está acá. Me está pidiendo esa distancia, ¿sí? Me está pidiendo esa distancia, OB. ¿Ok? Si mis datos que yo tengo son los siguientes. Son AD es 8, AD es 8 y CD es 6.
Muy bien, si CD es 6, entonces AB tiene el mismo valor o no. También es 6, ¿sí? Ahora, alumnos, va a pasar lo siguiente. Observa aquí un momento. Mira, ese triángulo que está ahí, yo lo voy a dibujar por acá. ¿Y qué cosa es ese triángulo, profesor? Ese triángulo que he dibujado viene a ser acá el ángulo B, ¿sí? Él viene a ser el ángulo A y él viene a ser el ángulo D, ¿sí? Y él viene a ser BD, pues, todo, ¿sí? Ahora, los lados son 6, aquí es 8. Mi objetivo es calcular esta distancia de BD. O sea, mi objetivo es calcular del punto B hasta el punto D, ¿sí? O sea, y esa distancia viene a ser la hipotenusa, ¿sí o no? Porque acuérdate que este es un triángulo rectángulo, ¿sí? Él es 90. Muy bien, para yo calcular la hipotenusa tengo que aplicar Pitágoras, por tratarse de un triángulo rectángulo. Entonces, h al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Muy bien, ustedes ya saben esto, es 36 más 64. Si yo sumo, eso me da 100, ¿no es cierto? Y el cuadrado tú sabes que pasa como raíz. Raíz de 100 es 10. ¿Qué quiere decir? Que de B, mira alumno, de B hasta D, de B hasta D, esa distancia de ahí va a ser 10. Va a ser 10. Ahora, como O es punto medio, por tratarse de un rectángulo, se supone que BO, por simetría, BO es igual a OD, cada uno tiene que ser la mitad de 10, ¿sí o no? Entonces, él tiene que ser 5 y él también tiene que ser 5, ¿sí o no? Por tratarse de una simetría. Entonces ya tengo mi respuesta, ¿no es cierto? BO es la mitad de BD. Entonces yo digo que BO es 10 entre 2, o sea, es 5. Eso sería mi respuesta, ¿sí? Mi respuesta es 5. En la 11 mi respuesta es 40 y aquí 126. Muy bien. Me estaría faltando un problema. Me dice, calcula X si ABC es un romboide. Volvemos a la propiedad de un romboide. En un romboide se cumple que los lados opuestos, perdón, los ángulos opuestos, o sea, el ángulo C es idénticamente al ángulo A. Es idénticamente igual. Son iguales, ¿sí? O sea que él va a ser 40 y 44. Pero, alumnos, además de eso, observa lo siguiente. Observa, aquí tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Puedes observar el triángulo rectángulo. Aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? ¿Dónde? Alumnos, tengo un ángulo agudo de 44 y un ángulo agudo que ves acá que vale X. Lo estoy volviendo a pasar sobre encima y acá tengo un ángulo de 90, ¿no es cierto? ¿Sí? Un ángulo de 90. Por tratarse de un triángulo rectángulo, la suma de sus dos ángulos agudos siempre es 90, ¿sí o no? Ah, profesor, entonces yo digo que X más 44 es igual a 90. ¿Dónde? El 44 pasa a restar, ¿no es cierto? Claro, porque está sumando, va a pasar a restar. 90 menos 44. Y eso me da 40 y 46 grados. Claro, si yo sumo 46 más 44, eso me da 90, ¿no es cierto? Esos serían los 14 ejercicios del libro. Claro, no se han resuelto todos porque algunos ya están resueltos en el libro. Con eso ya pueden realizar la práctica y a su vez la tarea.